pongamos mucha atención a eso. Y yo te digo, si tienes entre 35 y 55 años y alguna vez tuviste sangrado menstrual abundante, necesidad de hacer pipí con frecuencia, dolor durante las relaciones sexuales, calambres pélvicos, opresión en la parte baja del abdomen, puede ser que tengas un mioma, pero tranquila. Para conocer más de este tema está con nosotros la doctora Julie Salomón. Hola. Julie, ¿Cómo bienvenida. están? Bienvenida, Oye, gracias. Julie. Qué bueno que vamos a hablar de miomas, porque Sí. hay los miomas. ¿Qué son los miomas? Oye, miomas, como su nombre lo dice, mios viene de músculo. Y entonces son tumores benignos que se forman en el músculo del útero, en la matriz. Ay, pero Y tumores son suena súper feo. pero tumor le llamamos a todo lo que hace bola en el cuerpo. Y no necesariamente tumor se habla de cáncer, sino todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de un tumor es cualquier bolita del cuerpo. ¿Pero no se puede volver malo? No, en el 99, ya sé, en medicina nunca podemos hablar del 100%, pero el 99.9% de los miomas son benignos y también se les conoce como leiomiomas, como fibromas, porque nacen de las fibras del músculo. Entonces es un músculo que nadie sabe por qué se forman. Sí sabemos que a medida que tú tienes un estímulo hormonal, se pueden llegar a formar, van creciendo, pero no hay una explicación, no hay un origen de los miomas. O sea, nadie ¿Cómo te sabemos das por qué se cuenta forman. cuando tienes una parte de esto que acabamos de leer? ¿Lo puedes palpar con las manos? Por supuesto, tú no. Digo, si ya llegan a tener un tamaño enorme, sí, pues hasta pareces embarazada, pero normalmente esto lo checamos nosotros en tu revisión anual. Cuando tú vas con el ginecólogo te puede hacer una exploración pélvica que consiste en hacer un tacto vaginal y tocamos, porque el útero, que es esto, debe de medir aproximadamente unos 5 centímetros. Entonces, si tú palpas, esto no está fijo. Si tú haces un tacto y sientes que esto está más grande, pues hay que hacer un ultrasonido pélvico para descartar los miomas. Ok. ¿Por qué? Porque los miomas pueden crecer como chipotes aquí por fuera, que se clasifican en serosos, pueden ser intra el músculo, que se llaman intramurales, o adentro de la cavidad, y se llaman como subserosos. La cuestión aquí de los miomas es que realmente se podrían dejar, pero ¿No duele? a veces no duelen, pero a veces es tal el tamaño que llegan a tener que afectan otros órganos. Aquí está la vejiga enfrente, entonces si tienes el mioma, pues puede hacer que tengas dolor a la hora de tener relaciones, o esta frecuencia urinaria que decía, si tienes como dolor al hacer pipí, o si los tienes adentro y están ocupando la cavidad, a la hora que te embarazas, pues no hay en dónde se puede implantar el bebé. ¿Y entonces se pierde el bebé? Se puede perder el bebé, no. o compite con la circulación, con la sangre, con el bebé, y empiezan a tener unos tamaños enormes, o sea, hasta de 2 kilos. Es abundante. ¿El tener sangrado abundante puede ser un síntoma o hay personas que tienen sangrado abundante Aunque no normal? tengan biomas. Te voy a explicar esto, qué O bueno que es que lo lo normal, mencionas. perdón. Exacto. Normalmente nosotras reglamos entre 80 y 100 mililitros durante toda tu menstruación. Está muy difícil que tú la vayas cuantificando, o sea, cómo mides. Pero realmente una toalla sanitaria te debe de durar 4 horas para que tú la cambies. Si antes de este tiempo tú te la cambias, es que tienes un sangrado abundante. Y hay millones de causas. Hay una causa mecánica, como en el caso de los miomas, o puede ser hormonal, que no se esté fabricando en forma adecuada tus hormonas. Pero esto siempre se descarta con un ultrasonido. Entonces es importantísimo que las que tengan mucho sangrado se vayan a sacar un ultrasonido y acudan para Oye, que ¿el ultrasonido con su pélvico que médico. decías es por fuera o es vaginal? Te voy a platicar. Si tú ya iniciaste tu vida sexual, siempre el ultrasonido es más fácil que lo hagamos transvaginal. Ah, ok. Sí, se pone un condón, un preservativo y lo hacemos por vía vaginal para que podamos identificar en dónde están los miomas. Si tú no has tenido relaciones sexuales, te hacen tomar mucha agua para que la vejiga sirva como ventana y nosotros podamos hacer el rastreo. Pero siempre es mucho mejor, entre más cerca el transductor mejor, vaginal. Oye, Julie, fíjate que yo tengo un mioma justamente, que me ha estado creciendo, y me dijeron que me esperara que porque si me iba a quitar después, no tengo ningún tratamiento, no tengo nada, y en efecto mis sangrados son abundantes y demás, y seguramente muchas mujeres se van a identificar conmigo. Si no se me quita, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tendría que hacer? Y si no me lo atiendo a tiempo, ¿podría suceder algo el día de mañana grave? A ver, primero puedes tener sangrado abundante, pero que te baje tus 3, 4 días, mucho.
O puede ser que durante tus 28 días tengas sangrados intermitentes, o sea, que también sangres durante este periodo, eso no es normal. Si tú sangras demasiado, más de la cuenta, no te va a pasar mucho, pero a la larga sí te puede llegar a dar una anemia. A la larga estoy hablando que si tú tienes pérdidas recurrentes, pues tu cuerpo tiene que compensar y entonces te falta el aire y las secuelas son por la anemia, que son secundarias a los miomas. Ajá. La anemia quiere decir que tienes menos glóbulos rojos y los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a tu sangre. Entonces tu cuerpo se puede ir como acoplando, pero normalmente cuando tú ya tienes una pérdida de sangrado fuerte, te puede dar anemia. Entonces vas a dar con taquicardias, te cuesta trabajo tomar el aire, estás pálida, a veces puedes tener una desnutrición y las secuelas de la anemia sí son gravísimas, sobre todo para el corazón. Claro. ¿Ok? Pero, entonces en tu caso, los miomas no sabemos por qué se forman, entonces no podemos tratar la causa, pero si el tamaño es chiquito y no te causa ninguno de los síntomas, porque a veces los detectamos nada más en la consulta, nada más vigilamos que no haya un crecimiento. Si sí tienes alguno de los síntomas, dependiendo de su localización, nosotros los podemos quitar. Podemos quitarlos quirúrgicamente o ya hay ahora un nuevo medicamento que te prometen reducir hasta el 50% del tamaño. Va a depender de qué, pues tú por ejemplo que ya tuviste hijos, que ya no quieres tener hijos, pues estos pueden nada más removerse el mioma. ¿Son ambulatorios? Se pueden hacer ambulatorios si se hacen por vía laparoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Que metemos una camarita por el ombligo, inflamos y deshacemos el mioma en su totalidad. A veces son tan grandes que hay que cortarlos adentro, que se llama morcelación, porque te voy a explicar, pero tú ya no te duele, o sea, a nosotros quitamos, haz de cuenta, que aquí está el tumor, ¿no? Para o sea, aquí sacarlo está el picadito. Para sacarlo picadito porque las incisiones de la laparoscopía son chiquititas, entonces pues no puedes sacar una bola de 5 centímetros por una incisión chiquita. Entonces cortamos adentro y lo vamos sacando a cachitos. Y eso es un abordaje que sí se puede hacer ambulatoriamente. Ok, o sea, que llegues y no te tengas que quedar en un hospital, que puedas salir ese mismo día. Exacto, pero a veces, o sea, la semana pasada a una señora le quité casi el tamaño de una matriz de 4 kilos, o sea, parecía un pollo rostizado cuando normalmente son 5 centímetros. Entonces, ese abordaje no se puede hacer por una camarita. Si hay que hacer como una cesárea, hay que hacer una laparotomía, ese es el nombre, en donde tenemos que quitar todo el útero. Y esto es importantísimo que entiendan que la parte hormonal depende de los ovarios, no del útero. Porque muchos me dicen, oye, es que yo tengo miedo de quitarme el útero porque ya voy a entrar en la menopausia. Esto no sucede. La menopausia depende de los ovarios. Entonces lo que hacemos es cortamos aquí y cortamos aquí y esto es lo que nosotros sacamos. ¿Y luego vuelves a pegar los ovarios? No, los ovarios estos están fijos a tu pelvis a través de un ligamento. Entonces se quedan sí en tu cavidad, pero son totalmente independientes. Ay, no sabía, fíjate. De hecho, esta imagen está pegada, pero la trompa también está suelta. Entonces cuando tú ovulas, la trompa hace un movimiento de peristalsis, que va y agarra el óvulo y se va moviendo. ¿Un movimiento de qué? Peristalsis, como si fuera, ¿te acuerdas como el intestino que se va moviendo? Eso se llama peristalsis, va moviendo para que pueda agarrar el ovario y el óvulo y transportarlo a través de la trompa hacia el útero. Para hacerlo más claro, como si fuera una serpiente, ¿no? Que va Pero entonces cuando ya no esté el útero, porque lo remueves, ¿qué va a hacer la trompa? Cae el óvulo hacia la cavidad del peritoneo, que es en la pelvis, y se absorbe solito. Hace la función, pero cae hace solito. La función, pero cae solito. Y ya no vuelves a tener menstruación. Ya no tienes menstruación si ya no tienes útero. Pero tu parte hormonal es exactamente igual. Claro. Tienes los síntomas como si te fuera a bajar, todo igualito, pero sin que tengas regla. Oye, esa es una muy buena opción, ¿no? Para nosotras cuando ya no queramos... Perdón. Claro, ¿no? Es cierto. Eso es una muy buena opción. Sí, digo, a menos de que sea como ya, si te dicen muchas mujeres tienen mucho miedo a la cirugía de quitarse el útero. Y tampoco es cierto lo que muchos de mis maestros grandes dicen, no, pues la matriz que no da hijos da problemas.
entonces va para afuera, ¿no? Antes se usaba muchísimo que en forma preventiva quitaban el útero. Hoy sabemos que el útero pues es un órgano, no hay que quitarlo si no tienes problemas. Si el mioma no te da síntomas, nada más hay que estarlo vigilando, porque si bien dices, a la hora que tú ya no tienes hormonas, o sea, estás en la menopausia, estos se calcifican, se hacen chiquitos, se regeneran y se pueden calcificar. No quitarse al 100%, pero ya no da ningún tipo de problema. Entonces no hay que apanicarnos. Y no se Para pueden evitar, nada. ¿verdad? O sea, no se hay pueden manera de evitar, pero si los hay y te controla. tienes que embarazar, hay que quitarlos. Y hay un medicamento que si miden menos de 5 centímetros se pueden bajar. Y lo más importante aquí, para que todas nos escuchen, es que si tú tienes un sangrado que te dure más de 7 días o que te tengas que cambiar la toalla más de 4 horas, hay que ir con tu ginecólogo para que te detecte si no tienes miomas. Perfecto, Ok, Julie. claro. Muchas gracias por toda la información. Gracias, que Julie. ahora Y sí obviamente, aprendimos mucho. pues sí, como conclusión sería, chécate. Que no vaya a pasar tu chequeo anual. Y sobre todo, si ya encontraron algún mioma, pues ver que no esté creciendo. Exacto. ¿No? Tú muy bien, Luzma. Muchas Ahorita gracias.